Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy voy a agradecer especialmente porque vamos a 3 personas, que es un lujo tenerlos en el programa, que son los doctores Luis Martín Cabré, Marcos Tabagni y José Jiménez Abel, desde Madrid. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo desde Buenos Aires. Sí. Marcos es desde Buenos Aires y bueno, somos amigos y colegas. No, realmente es un lujo tenerlos porque fue mucho esfuerzo combinar y son personas muy ocupadas, pero realmente yo considero que son los que más nos pueden enseñar de un autor que a veces se lo ha olvidado y que en este momento, para mí ya hace tiempo, es fundamental que los colegas lo conozcan. Y la gente que no es colega se va a enterar de algunas cosas muy didácticas de Sándor Ferenczi. Entonces, bienvenidos al programa, los voy a presentar. Los 3 estuvieron muy adecuados para un programa así, porque hicieron muy breve los currículum de lo que todos ellos hacen. Bueno, Luis Martín. Luis Martín Cabré, miembro titular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica Italiana de Bolonia, miembro acreditado como psicoanalista de niños y adolescentes, miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes, miembro del Instituto de Estudios de Medicina Psicosomática, miembro correspondiente a la Asociación Internacional de Historia del Psicoanálisis, miembro fundador de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi, miembro de la Europa Editorial Board de International Journal sobre Psicoanálisis, expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y representante europeo en el Board de IPA. José Jiménez Abelio, médico psicoanalista, full member de la Federación Internacional de las Sociedades Psicoanalíticas, autor de libros para leer a Ferenczi, 1998, junto con Agustín Giannone, y La Isla de Sueños de Ferenczi, 2006, traducido al francés en el 2013. Participación en varios libros colectivos, artículos publicados en revistas nacionales como extranjeras. Coordinador de diversos seminarios y conferencias, representantes delegados Ferenczi en español, miembro del Consejo Científico en congresos internacionales y jornadas sobre Ferenczi, delegado del Grupo Internacional de Estudios de Sándor Ferenczi. Y Marcos Tabagni, médico psicoanalista y psiquiatra, miembro titular de Abdeva, full member IPA de profesor titular de USAM, coordinador del grupo Sándor Ferenczi de Abdeva, de SAP, director de la biblioteca de Abdeva, autor y coautor de varios trabajos nacionales e internacionales. Bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿quién es Sándor Ferenczi? ¿Cuál fue su origen y su vínculo con Freud? Las diferencias. Quizá podamos empezar por hacer una parte biográfica, al menos hasta que se produce el encuentro con Freud. Me parece muy bien, Pepe. ¿Y quién se anima a hacerlo? Luis. A mí me gustaría introducir el aspecto de que Freud y Ferenczi se encuentran por vez primera en febrero de 1908, un domingo en Viena, en un momento en el que Ferenczi tiene 35 años y Freud tiene 52.
de ese encuentro, prácticamente promovido por el deseo que Ferenczi tenía de encontrar a Freud, surge una relación que se mantendrá inalterable durante muchísimos años, hasta la muerte de Ferenczi, y que creo que representa un modelo de intercambio, de confluencia y de entusiasmo recíproco entre ambos, por el psicoanálisis, por el estudio de la teoría y de la técnica, y no solamente psicoanalítica, ¿no? También de otras disciplinas, que contribuyó a forjar gran parte de los aspectos esenciales de la arquitectura de la teoría psicoanalítica. Y además concluiría diciendo que creo que hoy no se podría entender el psicoanálisis actual y contemporáneo sin la aportación que fue de Ferenczi en aquella época. Según Green, en concreto, en una ocasión que tuve ocasión de escucharle, el verdadero artífice del psicoanálisis contemporáneo fue Sándor Ferenczi. Pero antes de esto, ¿no? Pepe conoce y podría ilustrarnos sobre lo que fue la historia previa de Ferenczi, de la psiquiatría. Brevemente, porque puede dar demasiado de sí. Y yo creo que es importante el origen también de él. Sí, él es húngaro, es judío, nace el 7 de julio de 1873 y muere el 22 de mayo de 1933 sin llegar a cumplir los 60 años, tuvo una corta vida. Nace en Miskolc, que es la segunda ciudad en importancia dentro de Hungría, después de Budapest, donde sus padres regentaban una librería que venía a ser como el Ateneo de la ciudad, porque no solamente se vendían libros, sino que también había imprenta. Aparte de eso se leían poemas, se hacían lecturas dramáticas, incluso había pequeños conciertos de tríos o cuartetos de música, y en ese ambiente en el que empieza a desarrollarse Ferenczi, haciendo un matiz, es que él dice más o menos, lógicamente aquí no tenemos citas textuales, con lo cual digo más o menos, que en la librería él la recuerda como algo maravilloso, donde se cultivaba, donde aprendía muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Otra cosa dice que era cuando pasaban detrás se entiende que estaba la casa, y se quedaba con sus padres, porque él siempre se quejó de haber tenido una madre muy dura, muy exigente y muy poco cariñosa. En cuanto al padre, no, tenía muy buena relación con él, pero el padre muere cuando él tiene 15 años, así que él queda bajo el poder fundamental de la madre. Eran 2 hermanos. Exactamente. Muchas veces las biografías cuentan que son 11, incluso porque él mismo le cuenta a un amigo como Rodek que eran 11. Pero eso es porque borra a una hermana 2 años y medio de él, Vilma, que muere a los 2 años y medio de vida y no la contabilizaba. Estudia el liceo en Miskolc, se conserva, creo que lo he visto, yo no, pero se conserva su expediente académico y tiene por lo visto unos resultados muy brillantes. Resultados muy brillantes que cambian cuando empieza la universidad. Ferenczi va a la universidad en Viena, como ocurría con casi todas las familias, digamos, más o menos pudientes húngaras. Estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, casi todo el mundo era bilingüe y hablaba austriaco y hablaba alemán. Y Ferenczi estudia la carrera de medicina en Berlín. Aquí los resultados no fueron tan grandiosos. Estaba mucho más interesado en otras cosas. Para empezar, no él mismo lo cuenta, ni de prostituta. Y además de eso, en participar en todo tipo de reuniones. Le encantaban las reuniones de café y había círculos. Es una época en que Budapest
hay una cultura de los cafés que se reúnen en el Café Royal y en otros para discutir diversos temas. No me voy a poner a citar gente, pero gente que hoy sigue siendo conocida, que sigue siendo famosa. Y él estaba más interesado en aquellas reuniones, en escribir poesía, en discutir con sus amigos que en la carrera de medicina. Sí. De hecho, durante la carrera de medicina le proponen que haga dice haber leído el estudio preliminar para estudios sobre historia. Dice que no le despertó mayor interés, que a ello le pareció no aportaba gran cosa. Él mismo luego se lleva las manos a la cabeza de pensar que no ha visto lo valioso que era aquel trabajo. Y lo mismo le ocurre cuando ya ha vuelto a Budapest, después de acabar la carrera, su mentor, Mika Sacher, le propone que haga una crítica de la interpretación de los sueños. Y él lee la interpretación de los sueños y dice que no considera que tenga la importancia como para darle una crítica. Doy un salto histórico porque años después de conocer a... Disculpa, José, disculpa porque no se entendió bien. Se está escuchando más o menos. O sea, le pidió una crítica a los sueños. Sí, y él leyó el libro y dijo que no encontraba nada de especialmente interesante. Y lo que digo es que hago un salto cronológico a más adelante, porque ya en el periodo que había empezado a hablar Luis, vuelve a leer la interpretación de los sueños y tiene una frase muy curiosa porque dice: la novena lectura que estoy haciendo del documento me está resultando mucho más interesante que las 8 anteriores. Es decir, pasa del desprecio a la veneración. Bueno, cuando vuelve a Budapest, donde estaba, abre su propia consulta, empieza a trabajar en el hospital de pobres y prostitutas, lo cual hay que advertir que suena muy generoso y así aparece en algunas biografías, como la entrega de Ferenczi, etcétera, etcétera. Trabajaba en el hospital de pobres y prostitutas porque no encontró otro trabajo. Luego trabaja en el hospital Rocus, luego se hace experto ante los tribunales militares, que es lo que le obliga a ir a la guerra del 14 como médico militar, y su consulta poco a poco se va desarrollando y para sus 30 años ya es un neurólogo prestigioso y conocido en Budapest, autor de numerosos escritos que están recogidos en un texto que al menos en francés se titula Los escritos de Budapest. No sé si hay una traducción al castellano. Creo que no. No, ¿verdad? No. Y son escritos que son unos escritos médicos sin más, aunque tiene una cosa muy curiosa que es el interés por las enfermedades sexuales, por ejemplo, por el hipospadia masculino. Otros son de corte neurológico y luego están los que ya podemos considerar como prepsicoanalíticos, por llamarlos de alguna manera, o prepsicológicos, en los cuales pues, estudia cosas como la hipnosis, como los fenómenos de transmisión del pensamiento y cuestiones de este tipo. Y eso ya dura hasta el momento que decía, hasta el 2 de febrero de 1908, y que por primera vez conecta con Freud. Esto sería un resumen a grandes trazos de los orígenes y del desarrollo. Lo que lleva al psicoanálisis, perdón, no sé si es interesante, es no directamente Freud, sino en principio Jung, porque se entera de la existencia del test de asociación de palabras de Jung. Entonces, dado como era él a experimentar todo y a probarlo todo, se compra un cronómetro y cuenta Balin, su discípulo, que no hubo nadie en Budapest, fuera tertuliano, fuera el director de un centro, fuera la señora de los lavabos, fuera el camarero, a quien no le hiciera el test de asociación de palabras, cogiera su cronómetro y le hiciera el test de asociación de palabras. José, perdón, hay un poco de delay. A ver, hay un poco de... Se retrasa un poco, se vuelve a escuchar como un sonido. Repetí, por favor, la última parte. La última parte. Sí, lo que decías, porque estamos hablando
de la historia de él, pero cómo influyó todas estas experiencias que él tuvo, tanto con prostitutas como con el ejército, trabajar en los hospitales, cómo le sirvió a él para lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Que sería toda la situación de introyección, transferencia, trauma, ¿no? Porque toda esta experiencia que él tuvo, cómo le sirvió a él, ¿no? Por eso vos decías de estos artículos que parece ser que en español no están traducidos. Ahí llegamos, pero se te escuchaba un poco mal. No, lo que decía es que la vía por la que llega Freud no es directamente, sino a través de Jung. ¿Eso se había oído o no se había oído? Sí. Y que lo que le lleva es que Jung acaba de inventar su test de asociación de palabras, incluso a día de hoy se siguen utilizando algunos psicólogos, y una cosa tan matemática, tan experimental, tenía que despertar cognitiva de diferencia. Y así es. Entonces se compra un cronómetro y se dedica a hacer el test de asociación de palabras a todo lo que cae en su mano. Da igual si un vecino, da igual si era los lavabos de los cafés que visita, da igual si un colega o da igual quién. Por lo visto siempre iba con su cronómetro. Y por esa vía se interesa en conocer a Jung personalmente. Y para conocer a Jung personalmente se marcha a Zúrich, donde Jung está en Burgossi, el hospital que dirigía Bleuler, a hacer una estadía con él. Y tras esa estadía con él es Jung quien le pone en contacto a otro budapestino y a él con Freud en el momento ese que Luis describía, que se conoce en el 1908. Sí, es el doctor Stein el que hace de mediador para que se produzca el encuentro. Que luego abandonaría el psicoanálisis. Quiero agregar algo que me parece muy interesante en la época preanalítica de Sándor Ferenczi, que es cuando él hace sus escritos sobre el tema de la sexualidad, los trabajos sobre los trastornos en la sexualidad. Él se encarga con mucho interés en hablar justamente sobre la eyaculación precoz, pero hace una mirada desde la situación de la mujer. Exacto. Donde de alguna manera habla de la amplitud de su observación de la situación vincular. Y además, cuando estabas, José, vos hablando de toda la trayectoria médica de él, habla de la cuestión de la función social que recabó tan importantemente en su formación como médico y después como psicoanalista, ¿no? Creo que me parece sumamente importante esta situación para después, cuando conoce a Freud, el trabajo sobre el tema de la transferencia que vos decías, y que él comparte ese lugar con Freud, creo que inclusive lo enriquece, y bueno, y supervisa con Freud en aquel momento, en 1908, 1909, porque tiene que dar una conferencia para médicos que están interesados en el psicoanálisis. Bueno, un aporte. Sí, pero es muy importante. Perdón, ya te dejo, Luis. Es muy importante ver cómo toda su historia, ¿no? Desde su hermana muerta, su origen, etcétera, pero también cómo es diferente cuando alguien trabaja en los hospitales. Como dice una colega nuestra, Perla Werner, dice, cuando uno está en la trinchera, ¿no? Es diferente porque todo eso él que aportó tanto con las enfermedades sexuales, pero fíjate que el aporte que vos das, Marcos, que no fue solamente del hombre, ¿no? La apertura mental, que en este momento, con las nuevas sexualidades, entre comillas, ¿no? La apertura que tenemos que tener nosotros como analistas también. Y estamos hablando de hace muchos años, que una persona tenía esa mirada y ese aporte teniendo en cuenta lo social y lo cultural, ¿no? Luis. Sí, no, yo quería incidir más en esto diciendo que
hay un aspecto de una gran modernidad, como decías tú, Susana, en Ferenczi con respecto a una cierta sensibilidad social y ideológica, porque Desde el comienzo. Ferenczi tomó partido siempre por las causas perdidas, que se puso siempre del lado de los más débiles. No es casual que él tuviera una cierta manera de leer el tema de la sexualidad femenina, en la cual de alguna manera criticaba, ¿no?, el uso que se hacía de la sexualidad en contra de la mujer. Y qué duda cabe que ideológicamente era un hombre de izquierdas, que fue además catedrático en la época en que hubo un gobierno bolchevique en Budapest, que duró un año. O sea, él siempre estuvo claramente del lado de una mentalidad abierta, liberal, de una apertura y de una actitud solidaria con las personas más desfavorecidas. Y esto yo creo que dura hasta el final. Sí, como señalaba Marco, preocupado siempre por lo social. Es curioso cómo arranca su obra psicoanalítica, porque son con el artículo que supongo que es al que te referías, de la importancia de la eyaculación precoz, y el siguiente, psicoanálisis y pedagogía. Son dos temas sociales. Uno, el vínculo marido-mujer, y otro, el vínculo profesor-alumno. Es decir, ya desde el comienzo empieza a estudiar los vínculos asimétricos, los vínculos donde hay alguien que predomina sobre el otro y donde ese segundo queda sometido. El artículo este creo que se refería, Marcos, entre la importancia de la eyaculación precoz. A mí me llama mucho la atención de que aquí ha soltado el cronómetro que utilizaba para el test de asociación libre. Porque aquí no se trata de que la eyaculación precoz sea porque es rápida, no sé qué, sino porque los tempos del hombre y de la mujer son distintos. Y al ser más lento, habitualmente o estadísticamente, el de la mujer, se produce una insatisfacción en la mujer por una eyaculación precoz que habría que decir relativa. Y ya no es la velocidad lo que ocurre, sino el adecuamiento, el acompasamiento entre hombre y mujer. Claro, pero fíjate, José, que lo que tú dices que es muy importante, cuando él trabaja, digamos, ¿qué significa el dolor psíquico? ¿Qué significa, digamos, el trauma? ¿Qué significa lo que vos estás diciendo cuando la mujer se siente mal? En un momento como el que estamos viviendo, porque, digamos, todo el tema de la sexualidad a veces no se aborda como debiera ser. Es decir, hemos visto muchísimos análisis que pasan 40 años sin análisis y no se aborda. Y acá entramos en otro tema, ¿no?, que ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué significa la parte, el trauma precoz, la escisión, los distintos conceptos? Porque todo lo que este artículo, digamos, con respecto a los profesores, fíjate que en este momento se está debatiendo cómo se tiene que cambiar el sistema educativo. Y fundamentalmente, si no hay transferencia, no se puede aprender, ¿no? Lo que decía Bion también. Entonces, estamos hablando de más, ¿cuántos años? Bueno, Susana, el tema es que Ferenczi, el tema de la transferencia, además de ser un tema realmente sumamente importante para lo que fue para el creador del psicoanálisis y el instrumento Princeps, de alguna manera la ampliación que le hace Ferenczi a la transferencia, donde es algo que tiene que ver con no solamente los neuróticos o los paranoicos de la época, sino que es algo del proceso natural de la evolución del aparato psíquico, amplía la situación de que lo que se va a dar en el consultorio psicoanalítico es la repetición primera de aquellos vínculos primeros que el paciente ha tenido en su situación de infancia y que se ha ido repitiendo
y que luego lo repite en la relación con el analista, que son temas que le da una amplitud muy grande, como también al concepto de introyección, o sea, donde de alguna manera son los primeros pasos del bebé, por decirlo así, del infant, donde va ampliando su yo. Es una manera de comunicarse con el mundo externo como una manera de alivio de su dolor que necesita de los objetos. Y esa también es un elemento princeps donde, de alguna manera, por eso se habla de un Ferenczi como un intersubjetivista, donde de alguna manera da la importancia del objeto, de la relación de objeto, para Ferenczi y para toda su clínica. Y con respecto a lo que vos decías de la docencia, lo que estamos viviendo en la actualidad, que la actualidad de siempre es el tema de la pedagogía, la situación pedagógica que le da Ferenczi en aquel momento a la cuestión de las mentiras y del dogmatismo a rajatabla, donde no da lugar a los chicos a sus aspectos creativos y de sincerarse y de hablar, no solamente en el colegio, en las escuelas, sino también en la situación que la escuela era una repetición de lo que pasaba en las casas. O sea, la situación de un lugar de humillación o de un lugar desvalorizado que tenían los chicos hasta cierta altura de la vida. No nos olvidemos que en la revolución industrial, los chicos en Inglaterra no contaban, no existía la pediatría. La pediatría vino después. O sea, cuando los chicos empezaban a ser un valor importante de trabajo, entonces ahí aparece la pediatría. Bueno, dejo a los colegas que también agreguen lo suyo. No, es muy, muy pertinente, Marcos. Lo que quiero decir es que Ferenczi tenía en su mente potencialmente un recorrido aún más radical, porque toda esta historia de crítica a un determinado modo de enseñar y una determinada pedagogía, lo llevó después también a la práctica psicoanalítica. Porque una de las últimas críticas de Ferenczi apuntaba a un determinado modo de analizar, a un determinado modo de adiestrar analistas, a una determinada manera de practicar un dogmatismo teórico que implicaba que los pacientes, los supervisandos, fueran de alguna forma aglutinados o sometidos a un determinado manera de analizar o de enseñar, que era paralizante y de alguna forma prácticamente una forma de sometimiento, ¿no? Esa actitud siempre fue característica de él, fue un rebelde que de alguna forma intentaba siempre ponerse del lado de lo que él entendía que era la persona más débil o más frágil o que estaba en inferioridad de condiciones. El paciente, el niño. Figura el tema de la teoría del trauma. El niño mal recibido y el instinto de muerte, ¿no? El análisis de adultos con los niños, la adaptación de la familia a los niños y, desde luego, confusión de lenguas entre los adultos y el niño. Cuando aparece el abuso del adulto y el chico no tiene palabras, ¿no? No tiene palabras ni cuenta para nada, porque no tiene ni siquiera un espacio para existir. Es importante que aprovecho esto para decir que también Ferenczi recupera y pone en evidencia el concepto de infantil, de lo infantil, no solamente del niño, sino de lo infantil, como concepto psicoanalítico. Como hemos hablado hace un momento de transferencia, yo complementaría diciendo que en ese aspecto siempre vincular de Ferenczi a la transferencia le da un complemento
del lado del analista, que es la contratransferencia. Cierto, la contratransferencia la había nombrado ya Freud en 1910, pero el primero que desarrolla la contratransferencia, el que empieza a dar un valor propio, por ejemplo, en un artículo que está muy bien del 19, la técnica analítica, es Ferenczi. Ahí empieza a romper con la teoría freudiana y a mostrar que no todas las transferencias son iguales. Él habla de la transferencia que ocurre sobre un analista joven que está entusiasmado con su trabajo, que promete al paciente grandes y rápidas curaciones, y el analista, digamos, de colmillo retorcido, que ya no cree mucho que se pueda curar, que no sé qué, no sé cuánto. Eso provoca dos tipos de transferencias distintas. La transferencia no es una película enrollada dentro que se desarrolla, que se pone en marcha ante cualquier terapeuta, sino que la transferencia que se va a poner en marcha también tiene que ver con quién la oye y quién responde a esa transferencia. Claro, pero lo que tú dices, José, es por eso para mí es importante divulgar la obra de Sándor Ferenczi, porque mucha gente no lo conoce. Desde la pedagogía, los psicopedagogos no lo ven, por ejemplo. Y muchos colegas psicoanalistas tampoco. Vos lo sabés, Pablo, porque de alguna manera, digamos, es importantísimo la actitud del terapeuta. Lo que vos acabás de decir, José. Por eso a veces puede un psicoanalista, un profesional, tener muchos títulos, muchos cursos, y no llega. Y no quiere decir que eso garantice que pueda ser un buen terapeuta. Porque lo que vos acabas de decir, que cada transferencia es diferente. ¿Y qué es lo que percibe el que nos viene a ver? ¿No? ¿Qué se siente? Por eso yo creo que es muy importante, incluso si pueden hablar un poco, para que quede un poco más claro el concepto de lo que sería el trauma para Sándor Ferenczi, cuál sería el concepto y también después el concepto de muerte. Susana. Y hay dos términos que siempre se confunden, que es introyección e intropresión. A ver, se los tiro para que puedan. Vamos a atajarlo. Pero vamos a ir por partes. Voy a tomar un concepto que los colegas españoles empezaron a hablar de que Sándor Ferenczi, y a mí me parece muy importante, pero muy importante, que hace hincapié en la técnica psicoanalítica con aquellos colegas que iban a hacer la formación y que hacen la formación psicoanalítica, y donde de alguna manera la postura del analista, que era el supuesto didacta o maestro del momento de todo lo que era el psicoanálisis, adopta posiciones muy omnipotentes, sumamente no cuestionable desde sus modelos interpretativos, y que son situaciones que pueden inhibir e inhiben la potencialidad del futuro analista en sus aspectos más creativos, como también son situaciones que pueden traer aparejadas lo que se llama la retraumatización del paciente de sus situaciones traumáticas anteriores. Y creo que esto es algo que tiene vigencia permanente. O sea, él estaba muy preocupado y ocupado de cómo era el análisis de los colegas en formación. Bueno, creo que eso que dijo José cuando habló del dogmatismo, ¿no es cierto? Cuando supervisa, cuando hace talleres, cursos, es fundamental dejar la potencialidad y la creatividad del alumno. Cuando en una época nosotros era muy kleniano acá en Buenos Aires, entonces nos obligaban a hacer las interpretaciones que Melanie Klein no ejercía. Y no lo percibíamos nosotros. Entonces nos sentíamos como vos decís, Marco. O sea, el miedo a decir que no lo sentíamos, que no sabíamos cómo hacer,
para trabajar con los niños, esas interpretaciones, que a muchos nos pasó. Entonces es muy importante porque puede producir justamente lo que vos decís, Marcos, que el alumno fracase, no se anime a preguntar, y realmente no sirve eso. Yo destaco ser alumno o paciente, lo que decía Marcos, de la retraumatización que puede producir el análisis. De hecho, algo de esto hemos hablado Luis y yo, quizá el rechazo de Freud a Confusión de Lengua que organizó ese gran follón en el año 32, no sea exactamente el trauma lo que le era más difícil de encajar a Freud, sino la denuncia que hace Ferenczi de que el análisis puede ser iatrogénico, puede ser retraumatizador, si se mantiene un determinado cuadro. Y hay una cita esta que estoy diciendo sobre la marcha, en la que dice: el analista flota como una divinidad por encima del pobre paciente reducido a la condición de niño. En esa situación lo que estamos haciendo no es curar, es que el paciente se lleve el trauma al que vino y el que le hemos producido en el análisis. Yo tengo una profunda convicción en que eso fue así. No hay argumentos de peso que justifiquen que Freud, quizá Jones y Eitingon y otros todavía, pero no hay ningún argumento para que Freud rechazara la teoría del trauma que Ferenczi plantea en Confusión de Lenguas, a menos que hubiera una crítica velada a una manera determinada de analizar que estaba implícita en este planteamiento. Y no velada, habla de hipocresía profesional, por ejemplo. Claro, por supuesto. Y habla también de que el analista debe ser humilde. Y entre otras cosas, porque se puede equivocar. Se puede efectivamente equivocar. Pero básicamente tú decías, Susana, lo de la teoría del trauma. Yo creo que él concluye en Confusión de Lenguas algo que llevaba elaborando desde hacía mucho tiempo. Ahí se refiere al abuso sexual en Confusión de Lenguas, pero antes ya había hablado del niño mal recibido y el instinto de muerte. Niños que no son bien recibidos, que son rechazados, que son excluidos, que son humillados. Y en el tema de la confusión de lenguas, yo creo que le apunta a una especie de violación psíquica. Exacto. Una violación psíquica entre el lenguaje de un adulto, basado en la excitación o en la pasión, como decía él, ¿no? La Leidenschaft, que entra en colisión con un lenguaje del niño de la ternura, la Zärtlichkeit, que consiste en que el niño confía plenamente en el adulto, se fía totalmente de él, y deposita toda su confianza en él sin ninguna reserva, y obtiene por parte de ese adulto no solamente una intrusión o una violación, sino una especie de descrédito y de denegación de él mismo como persona. Lo que el niño siente, lo que el niño piensa no tiene ningún sentido ni ninguna validez. Todo está ocupado y usurpado por el poder del adulto. Es decir, se trata del ejercicio abusivo de un poder sobre otros que están totalmente sometidos. Y este es un tema muy relevante, no solamente para el tema del abuso sexual, también del abuso no sexual, del abuso en cualquier forma de manifestación. El terrorismo del sufrimiento, que llama. El terrorismo del sufrimiento, ¿no? Y claro, esto evidentemente tiene, yo creo que una conexión, sobre todo el tema de la transmisión psicoanalítica, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? El análisis no se transmite en ocasiones a través de estos elementos, ¿no? De imposición, de dogmatismos y de la prohibición de pensar o de la prohibición de sentir, ¿no? Y ahí yo creo que hay una confluencia de aspectos
que abren la puerta a aportaciones psicoanalíticas posteriores que son absolutamente indispensables. ¿Cómo se puede entender la conexión entre Ferenczi y Winnicott si no es desde aquí? O la conexión con Balint, o la conexión con otros autores, ¿no? Sears, por ejemplo, en Estados Unidos. Abraham y Torok. Abraham y Torok, claro, Lecos Le Noyau. Sí, muchísimos autores contemporáneos, ¿no? Digo los más significativos, ¿no? Y creo que esta aportación de Ferenczi no es, y esto siempre lo digo, no me canso de insistirlo, no es extraña al pensamiento freudiano, porque es verdad que esto lo plantea Ferenczi en 1932, pero después, en el año 37, Freud habla de Moisés y la religión monoteísta y vuelve a plantear el tema del traumatismo. Escribe Análisis terminable e interminable y ese texto recorre con Ferenczi desde el principio hasta el final. Escribe Construcciones en análisis, que aparentemente es un texto sobre técnica, pero que en realidad es un texto sobre la verdad. Y finalmente, La escisión del yo en el proceso defensivo, que retoma uno de los conceptos fundamentales de confusión de lenguas, Claro. que es la escisión del yo. De manera que, ¿cómo es que Freud termina en sus obras más importantes retomando las intuiciones más importantes de Ferenczi? Bueno, digamos que Freud se entera a última hora. Él mismo se disculpa en el esquema diciendo que, bueno, que es que no le ha dado tiempo a todo, y hay que entender que así sea, pero eso hasta el 37 Freud se ha enterado muy poquito del trauma, salvo los tiempos preanalíticos, ¿no? Y ahora se podría haber enterado más si hubiera escuchado más a Ferenczi, porque Ferenczi desde el año 30 le está diciendo que junto a los mecanismos que conocemos clásicos en las neurosis de la represión, existe, se lo dice en una nota para un congreso que luego no se celebró, existen otro tipo de mecanismos a los que se podrían llamar fragmentación, atomización, secuestro de la personalidad, que se dan en las personas traumatizadas, que se dan en los psicóticos y que son relativamente universales. Para Freud decía en una carta al Comité Central, en los follones que tuvieron en el 24, decía que a él le dejaran tranquilo porque él solo sabía seguir el curso de su pensamiento. Y yo creo que aquí le pasa igual. Ferenczi le cuenta todo esto, pero hasta que él no llega en el 37 y en el 38, lo que ha dicho Ferenczi no se entra mucho. Yo siguiendo un poquito con lo que decís, José, creo que es realmente un elemento de cierto distanciamiento entre Freud y Ferenczi. Es a partir del trabajo que hizo Ferenczi con Otto Rank sobre perspectivas del psicoanálisis en el 24, donde de alguna manera justamente... Que sí, que es el punto de arranque de todo. Claro, digamos, donde van en contra de lo que sostenía Freud, que la repetición era un stop del proceso psicoanalítico, y justamente para estos autores era al contrario, era justamente un indicador de que la situación no se estaba resolviendo o no estaba tomando el camino adecuado y había que buscarlo, ¿no? Creo que son elementos que juegan. Pero voy a hacer por ahí algo repetitivo. A mí me interesa, y por ahí escucharlos a ustedes, que los tengo a los dos a mano, además a vos, Susana, y gracias por la situación de estar todos reunidos, es esta cuestión del trauma y del proceso que se da, además de los pasos del trauma, los conceptos de autotomía, el concepto de intropresión y además el concepto de la mirada sobre el tema de la pulsión de muerte de Freud, que hace Ferenczi, me parece como temas que es importante sacarlos a la luz. Sí, incluso yo les pediría que cuando lo expliquen puedan poner algún ejemplo, si pueden.
porque hay muchos colegas que confunden esto también. No solo, y la audiencia que, bueno, a lo mejor José no sabe, y Luis, pero hay gente que lo ve al programa después. Mucha gente de ustedes de España, de Italia, de Israel, y hay gente de Latinoamérica. Entonces me parece importante esto para el momento que estamos viviendo en la clínica. Nos escuchamos. Bueno, si lo que quieres es que vayamos un poco a la clínica, en la exposición que hacía antes Luis sobre los pasos de lo que ocurre el traumatismo, yo lo tengo en mis escritos, yo lo tengo como que suceden 3 pasos. Un primer paso, que ya contaba Luis, de una gran confianza en alguien que superior, con más poder, en el cual se confía plenamente. Un segundo paso en el que se sufre la agresión y donde sucede el mecanismo que también es aportación de Ferenczi, de la identificación con el agresor. Y un tercer paso, que es el del desmentido, en el cual al niño no se le reconoce que ha sido traumatizado. Hasta el punto de que Ferenczi, cuando habla del segundo paso, habla de la situación pretraumática. Porque la situación traumática se da cuando viene este desmentido de no te ha pasado nada, son cuentos tuyos, o al niño que le sueltan una bofetada al padre que viene cabreado de la oficina, te suelta la bofetada porque te la has ganado, ¿no? Porque venga cabreado de la oficina. Y de eso sí, yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido una chica que yo ya la vi de adulta, pero durante años había un obrero, algo así, cerca de su casa, que le daba una peseta, una antigua moneda, y le hacía ponerse a 4 patas y se frotaba por encima de ella, sin desnudarse, sin parecer ni nada. La chica, según fue avanzando la edad, pues cada vez tuvo más conciencia de que era aquello que al principio no entendía. Hasta que ya comió, y yendo en el coche con los padres adelante y ella atrás, le dice: papá, mamá, me ha pasado esto. Todavía está esperando a que le digan algo. Se hizo un silencio absoluto y el tema no se ha nombrado jamás. Eso es el desmentido. No hace falta que diga no fue así. Simplemente no le doy valor a lo que dices, no oigo lo que dices. Puesto que pedías algo clínico, esto sí me ha ocurrido falta. Es que cada vez lo vemos más, José, cuando uno en los pacientes o en las supervisiones que traen el problema, entre comillas, mirá lo que hace, me dijeron de la escuela, el sentimiento de ajenidad, no hay conciencia para nada, ¿no? Del adulto, del supuesto adulto. Sí, sí. Es más, no solamente hay un desmentido, sino que hay una introyección del sentimiento de culpa que los agresores sienten por lo que han hecho. El típico ejemplo del curita pedófilo que le dice a su víctima: mira por tu culpa lo que me has hecho hacer. Yo solo vi una vez un cura que dice: es que me provocan, es que son ellos. Son ellos los que me provocan, estos niños. Lleva razón, una triste razón, pero yo creo que lleva razón en el sentido de que el niño sí es el que busca el juego erótico. Lo que pasa es que el erotismo del niño es el que decía Luis, es el erotismo de la ternura. Y el cura o en general el adulto, lo toma como pasión. El niño no está buscando sexualidad en el sentido del adulto, sino, dice Ferenczi en una nota final en Confusión de Lengua, algo parecido a la saciedad, que no tiene que ver con el sentimiento de muerte del orgasmo, por ahí decirlo. Marcos, tú querías hablar de clínica, ¿no? Bueno, sí, realmente la clínica es soberana como para dar ejemplificar todo esto de la teoría que estamos hablando. Son situaciones, yo creo que si todos nosotros revisamos nuestras historias clínicas, vamos a encontrarnos con situaciones que por ahí no le hemos dado la trascendencia que tienen. Hoy en día
entre nosotros, por lo menos desde hace años, de que venimos leyendo a Sándor Ferenczi, ¿no? Yo el ejemplo que puedo brindar es de una joven, una mujer, que padece un trastorno emocional sumamente grave, pero sumamente grave, y que de alguna manera aparece muy tardíamente en un largo proceso del análisis en lo que Ferenczi y Freud también llamaban los sueños traumatolíticos, de situaciones a investigar donde se jugaron situaciones de abuso por parte de su padre en función de que esta confusión de lenguas, que vos decías recién, José, de tomar las cuestiones de amor y de caricias de la niña, de una edad muy temprana, del infans, donde padeció de abuso del padre de distinto índole, no solamente de la situación sexual, sino inclusive verbal también, o sea, y de maltrato, que fue deteriorando todo su proceso psíquico y hoy en día es una discapacidad, tiene una discapacidad emocional, ¿no? Algo así como dicen los Abraham y Torok, que es un término que vos también ponés, Luis, en tu trabajo sobre el concepto de trauma y de la introspección, que son las palabras enterradas vivas. Exacto. De las criaturas. El libro es Le Corps, Le Noyau, la corteza y el núcleo. Exactamente. Es como si fuera un sarcófago donde ese núcleo traumático queda incluido dentro del mundo psíquico como si estuviera embalsamado y puede pasar de generación a generación, porque estos traumas se transmiten a nivel de intergeneracional a través de la ley de la prohibición del pensamiento, ¿no? Pasan de una generación a otra. Por ejemplo, historias de crímenes, de delitos que han sido mantenidos en secreto y que pasan a otra generación, ¿no? Bueno, por ejemplo, el holocausto, el tema del holocausto, perdón, Luis, el tema del holocausto, que generalmente los sobrevivientes han caído en un mundo de silencio y que no fue transmitido, pero que no obstante la transmisión transgeneracional aparece en las generaciones posteriores, las situaciones traumáticas, ¿no? Aide Feinberg, que conoceréis perfectamente, sí. Que escribió su libro El telescopaje de las generaciones, hablaba de cómo en una sesión ella entra en contacto con esta historia porque una paciente relativamente joven empieza a contarle de un sueño en el cual ella tiene que cambiar dinero en una aduana, pero utiliza un cambio absolutamente incomprensible, de unas cantidades totalmente desorbitadas, hasta que ella recuerda en un momento que era el tipo de cambio que les hacían a las personas que mandaban a los campos de concentración. Entonces ahí como que se le ilumina a ella, ¿no? la bombilla, y se da cuenta que está hablando de una estación que esta mujer está transmitiendo, pero que no tiene que ver con ella, sino con su familia, creo que sus abuelos, que habían sido objeto de, pues de asesinato, porque les habían exterminado en un campo de concentración. Yo aquí me gustaría, ya que estamos en Argentina y estamos hablando de todo esto, me gustaría recordar el nombre de quien fue uno de los pioneros, si no el pionero en Argentina, y uno de nuestros grandes amigos, que fue Pedro Boschani, sí.
que era húngaro, argentino y ferenciano, pero que además se libró por unos instantes de ir a un campo de concentración. Digamos, no solamente eso, sino que se libró porque la madre tuvo el coraje de una madre para salvar a ese hijo, pero que lamentablemente perdió una hermana que nunca la pudo encontrar. Exactamente. O sea, quiero decir que es un ejemplo típico, ¿no?, de cómo toda esta experiencia, ¿no?, luego él fue capaz de traerla no en forma traumática, sino en forma de elaboración, porque se dedicó a trabajar con niños, se dedicó a trabajar con personas traumatizadas y fue capaz de poner a Ferenczi en el primer plano, ¿no? Y en sus clases, ¿no? Esto que veníamos hablando, ¿no? Y además organizar nosotros, por lo menos el que habla es heredero un poco de la situación armada y organizada por Pedro en la asociación mía, la Abdeva, y donde de alguna manera fue germinando su idea entre colegas, que hoy te seguimos en un trabajo de investigación y de mostrar la actividad de los conceptos ferencianos. Pero también estaba, quiero resaltar a Horacio Echegoyen, que fue el que cuando fue presidente de la IPA volvió a colgar el cuadro de Sándor Ferenczi, justamente un fundador de la IPA que había sido sacado de su lugar correspondiente, ¿no? Así que bueno, en todas las casas se cuecen habas, ¿no? Se dice. Yo creo que es importante para la gente que nos escucha, ¿no?, que esta cosa de competencia, de envidia, también se da entre los analistas, ¿no? Entonces el tema es cómo podemos rescatar de cada uno lo que realmente nos aporta para poder vivir mejor. Porque él, una de las cosas, y en estos términos que yo les pregunté, para que lo puedan aclarar mejor, ¿no?, cuando él habla de intropresión, que es un término que no es utilizado generalmente, pero cómo él, digamos, ¿qué implica ese término, no? Con lo descalificado, lo desmentido, ¿no? Si lo pueden explicar un poco. No, verás, la intropresión es una de las últimas, si no la última, aportación de Ferenczi. Exactamente. Prácticamente estaba ya en el final de su vida. Luis, por favor, para que puedas hacer la diferencia, que muchas veces incluso le han preguntado a Marcos a veces, entre introyección y intropresión. ¿Introyección? No, la introyección es un concepto desde el principio del psicoanálisis que es es un neologismo que introduce Ferenczi. Claro, es el negativo de la proyección. Además tiene un sentido porque mientras Freud está metido en todo el tema de la psicosis y de Leonardo da Vinci, la homosexualidad, la paranoia y demás, utilizando como mecanismo esencial la proyección, ¿no?, Ferenczi utiliza la introyección para hablar de la neurosis. Entonces, él opone la neurosis y la introyección a la psicosis y la proyección. Es una, como siempre, Ferenczi está al lado de Freud tratando de complementar o incorporar datos que corroboran las intuiciones de Freud. Lo de la intropresión es totalmente distinto. Lo de la intropresión es un concepto. Exactamente, pero hay gente que no. Sí. A última hora. Para ir cerrando, porque Marcos se tiene que ir a una reunión, pero bueno. Pero ya muy breve. Si Marcos te tenés que ir, bueno, y pueden seguir ellos un ratito más, no hay problema. Muy breve. Se trata de un concepto que tiene que ver con los efectos devastadores de un superyo que de alguna manera desmantela todo. Y quiero decir esto porque si no reviento, lo quiero decir,
por alguna razón, en 1933, Strachey publica todo el tema de la interpretación mutativa, que es un libro clásico del psicoanálisis. En ese texto habla de que el trabajo analítico tiene que consistir en tratar de convertir un superyo sádico en un superyo mucho más democrático. Un superyo, y ahí está una de las aportaciones de Ferenczi claramente en un autor totalmente ajeno que es Strachey. Bueno, te dejo, Marcos, la palabra. Porque... Aparte de la intropresión, disculpa un momentito, Marcos. No, dale, José, por favor. Ferenczi habla del superyo feroz. Eso, es superyo feroz. Es algo que arroja, que cierra las posibilidades de individuación, porque hay que seguir los criterios de ese superior. Nada más que eso, Marcos, te dejo. Sí, estoy totalmente. Mira, yo de alguna manera, discúlpame, Susana, parecería que tomé tu lugar, pero yo dije que los iba a dejar hablar a ustedes. Ya que tengo unos minutos más. No, yo. José, me gustaría escucharte lo que vos pensás en relación al tema de la diferencia entre pulsión de muerte de Freud y el concepto de la muerte en Ferenczi, cómo él piensa ese concepto tan discutido desde el momento en que inclusive Freud enunció el tema de los instintos de vida y instintos de muerte, ¿no? Que no fue muy bien acogido por el mundo psi. Bueno, hago una mini introducción diciendo que yo creo que Ferenczi a veces tiene las dos piernas dentro del campo freudiano, a veces tiene una dentro y otra fuera, y otras tienen las dos piernas fuera. En la cuestión de la pulsión de muerte, las dos están fuera. Porque a través de una evolución que si luego crees no hay marcha atrás para que se vean los eslabones como se van encadenando, pero al final llega una nota de la que no sabemos la fecha exacta, escrita sobre un papel de correspondencia de un hotel de Budapest, pero que tiene que estar escrita en el 32, casi seguro, lo cual dice, lo dice en inglés porque después de su viaje por Estados Unidos era muy dado a escribir en inglés, dice, nothing but life easy, death easy, a mistake pessimistic, nada más que pulsión de vida, la pulsión de muerte, un error pesimista. Y a partir de ahí llega porque simultáneamente ha ido construyendo otra teoría funcional que no sé si es para pensarse en este momento. Que conste que Ferenczi viene de que antes de que Freud escriba Más allá del principio del placer, bastantes años antes, él planteaba, según Luz Salamé, hablar de una todestrib, de una tendencia de muerte, que es Freud la que le dice que es un poco precipitada, que mejor lo dejamos. Pero luego cuando Freud presenta pulsión de vida, pulsión de muerte, Ferenczi en principio la acepta, sin demostrar particular entusiasmo, pero sí escribe el prólogo para la edición húngara de Más allá del principio del placer. Hasta ahí no hay diferencias. Y en Thalassa, el otro gran libro de 1924, junto al que tanto le gusta a Luis, Thalassa ya sabéis que es una gran fantasía de los orígenes y no sé qué, pero al final hay un párrafo, que por cierto hay que leerlo en alguna edición que no sea la de Esparza Calpe española, porque se han comido varias líneas y no se entiende nada, en el cual dice, habría que pensar con Nietzsche cuando dice que la materia inorgánica viene de la materia orgánica, que somos cadáver y hombre. Y entonces, ya no citando a Nietzsche, dice, habría que pensar más bien en una circularidad entre vida y muerte. Esto ya es solo un destello, pero ya es un alejamiento de Freud, porque Freud lo que había propugnado era la primacía de la pulsión de muerte. Aquí no hay primacía, pulsión de vuelta y pulsión de muerte que están en el mismo nivel.
En el 26, en otro artículo que también hemos discutido a veces Luis y yo, sigue utilizando el concepto de pulsión de muerte, pero lo utiliza aquí, entre otras cosas, para dar cuenta de cómo se construye el sujeto. Entonces, según él, el sujeto se construye por el empuje de la pulsión de vida, que tiende a juntar los fragmentos de una personalidad todavía no constituida. En un momento dado, por frustración, por lo que sea, pesa más la pulsión de muerte y entonces destruye eso que se había construido. Y en un tercer momento, de nuevo toma el poder la pulsión de vida y reconstruye lo que se fue destruido, pero además aprovechando para mejorar esa reconstrucción, digamos, como para poner mejor las piezas de la clase anterior. Entonces, yo lo que digo es que a partir de aquí ya Ferenczi está utilizando un concepto de pulsión de muerte muy peculiar, porque está hablando de dos fuerzas que colaboran al mantenimiento de la vida. Con lo cual, hablar de pulsión de muerte, ahora diré cuando un poco más adelante se interroga entre paréntesis qué es eso de pulsión de muerte, pero ya desde aquí podría haberse hecho esta interrogación. Siguiente eslabón podía ser el niño más recibido y su pulsión de muerte. Y su impulso de muerte, dice el de Spasa-Calpe, pero la traducción de Spasa-Calpe no es para felicitarla por ningún concepto. Es el niño más recibido y su todo de destruir. Y aquí es curioso, a mí me llama mucha atención un párrafo en el cual dice que en sus casos, para salvar a Freud, no le pasa como a Freud, que cuando ve niños con una débil capacidad de vivir, entiende que es porque tienen una pulsión de muerte hiperpotente, hiperactiva, sino que en sus casos lo que él ve es traumatismos precoces, intensos y severos que han producido la situación. Mantiene el término de pulsión de muerte, pero ya la pulsión de muerte no tiene la importancia que tenía. La importancia es como el entorno recibe al niño, como apacigua, si seguimos creyendo en esa pulsión de muerte, como la apacigua y cómo lo maneja, ¿no? Y lo que decía antes, de que en el momento en que se pregunta, después de escribir todo esto, es en una nota, Ferenczi empieza a escribir notas, sabéis, a partir del año 30, unas están en notas y fragmentos, otras están en el diario clínico, y otras incluso en otros lados por ahí. Y en la segunda nota que escribe de los años 30, entre interrogaciones, escribe pulsión de muerte y se responde, como mínimo, un mal término. Hay quien empeñado en defender que Ferenczi mantiene la pulsión de muerte, cosa que yo no sé cómo se puede hacer, dice como mínimo un mal término. Sí, dice un mal término, pero también como mínimo. Y de hecho, desde ahí ya solo hay citas muy breves, porque ya lo que está más preocupado es por desarrollar su propia teoría pulsional, pero sí hay notas tan significativas, pequeñas citas tan significativas, como cuando dice la pulsión de muerte está ya teñida de sadismo. Gracias, José. Marcos, yo me tengo que ir. Sí, la verdad que estoy atrapado como mosca en la miel, escuchándolos. Pero me tengo que ir. Gracias, Marcos. Y bueno, lo que les pido a José, gracias, Luis. Gracias. Nos vemos prontamente. Bueno, y harán otro entre los tres el año próximo. Andá, Marcos, y lo dejo a José y a Luis para cerrar el programa con lo que ustedes quieran. Les agradezco, por supuesto. Voy a anunciar el próximo y los dejo después cerrar el programa. El próximo jueves 6 vamos a contar con el magíster Oscar Elvira con el padecimiento humano durante la pandemia y su abordaje clínico. Bueno, los escuchamos, José y Luis. Gracias. Bueno, para mí ha sido una enorme satisfacción participar en este debate porque es un debate entre amigos entrañables que llevamos muchos años paseando por todos estos paisajes con mucho entusiasmo y con mucho agrado porque nos une mucha amistad.
simplemente recalcar que la figura de Sándor Ferenczi es irreemplazable dentro de la historia del psicoanálisis. De los grandes del psicoanálisis. Eso es. Hay una reflexión que hizo Pierre Aulagné hablando de qué es lo que los pacientes vienen a nuestras consultas buscando. Y Pierre Aulagné contesta una cosa muy, muy sensata y muy profunda, diciendo: los pacientes a nuestras consultas no vienen buscando el desciframiento de ninguna verdad, ni que nadie les desvele aquello que no han sido capaces de conocer. Vienen simplemente intentando encontrar una experiencia humana en la cual sientan que alguien es capaz de escucharles y de acogerles, permitiéndoles encontrar un sentido a su sufrimiento y a su dolor. Bueno, pues eso, que parece una cosa tan simple, fue algo que de alguna forma Ferenczi ayudó a configurar. Creo que con el sustrato que Ferenczi deja es posible acercarse a esta actitud. Totalmente. Que después lo vemos también en otros autores, ¿no? De una experiencia displacentera pasar a una experiencia placentera y que la persona se sienta que puede ser escuchada y que nosotros tenemos que tolerar a veces, ¿no es cierto?, las agresiones, los miedos, porque justamente se tiene que convertir en una nueva experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. José. Completando lo que decía Luis, yo creo que Ferenczi es médico, como yo, que por cierto me habéis puesto licenciado, soy doctor también. Y él lo que le preocupa es mejorar a sus pacientes, es decir, el psicoanálisis como filosofía, como tal, por supuesto que le interesa, porque son las bases sobre las que va a trabajar. Pero a él lo que realmente le importa es ser cooperativo terapéuticamente. Así como Lacan dice que no hay que preocuparse de la curación, que la curación en todo caso viene de Sigua, viene al hilo de los demás, para Ferenczi, no, para Ferenczi directamente lo que debe intentar el psicoanalista es curar a su paciente. Por lo demás, si estamos despidiéndonos, pues me ha encantado la conversación. Creo que ha fluido bien entre los cuatro, incluida tú, Susana, que eras la que menos has conversado con nosotros. No, pero la idea mía era que hablaran ustedes. Ustedes son los que han hecho todo un camino muy largo y bueno, yo hice una aproximación, conozco algo de la obra, pero no como ustedes. Y bueno, creo que también a mí me parece importante que los colegas conozcan esto, porque realmente, digamos, con Marcos, bueno, yo lo he invitado a él incluso a un grupo de estudios que tengo de psicosomática y cada vez que es factible, digamos, lo hago y lo mismo con ustedes. Así que bueno, están invitados para el año próximo, bueno, y seguiremos hablando y muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Un abrazo para ti. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.